Venimos hablando, recordando el pasaje con el que estuvimos, con el que terminamos, hace 8 días, esta palabra que hemos llamado caminando hacia la plenitud. Vamos a recordar rápidamente lo que hablamos para entrar a este epílogo. En este caminando hacia la plenitud, recordamos lo que sucedió los días posteriores a la resurrección de Cristo Jesús. Aunque la obra completa está allí en la cruz, recordemos que allí es donde fuimos redimidos, allí es donde fuimos librados del poder de la muerte, como lo dice Efesios 2. Creo que este libro de Efesios es muy claro en este sentido, para que podamos comprender qué es lo que el Señor ha hecho, quiénes éramos nosotros antes de, quiénes somos ahora. Efesios es muy claro y para que podamos comprender como la dimensión de lo que sucedió en la cruz, rápidamente leámoslo. Lo hemos leído varias veces, pero no importa volverlo a recordar y que lo tengamos siempre presente. Efesios 2, capítulo 1. Efesios 2, capítulo 1. Dice la palabra: antes ustedes estaban muertos. Punto. Pero ¿cómo así? Aquí podemos estar, aquí estamos los vivos, si pudiéramos decirlo de esa manera, si pudiéramos manifestarlo de esa forma. Aquí ¿quiénes estamos? Los vivos. ¿Sí? Aquellos que creen, aquellos que entregaron su vida a Cristo, aquellos que rindieron su señorío al Señor, el señorío de su vida al Señor, aquellos que declaran y viven, porque vale la pena que hagamos esa aclaración. Aquellos que declaran y viven, declaran que Jesús es el Señor, declaran que no hay otro camino, declaran que en Jesús hay camino hacia el Padre, que Él es nuestro Salvador y vivimos conforme a eso. Estamos ahora vivos. Era lo que le hablaba Jesús, que me encanta, compartía con Dianita el viernes, que hablábamos de esta serie de Chosen, Los Elegidos. Quienes, si no la han visto, véanla. Y recordando esto, me acuerdo de esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Nicodemo, un maestro de la ley, uno de los principales de los sacerdotes, de los fariseos de la época. Nicodemo allí, inquieto de lo que estaba pasando con Cristo, y va y le busca y muestra la lucha de Nicodemo, porque al final Nicodemo en algún momento de pronto pudo haber, no lo dice la palabra, pero pudo haber estado dispuesto a seguir a Cristo, pero como que pesó muy fuertemente su lugar. Pero Nicodemo tiene esta conversación con Jesús, y allí es donde Jesús le dice que es necesario que se nazca de nuevo, un nuevo nacimiento. Todo esto se da en la cruz: salvación, redención, nuevo nacimiento, se da allí en la obra en la cruz. La cruz es la que nos libera a nosotros de la muerte. La cruz es la que nos libera del poder de las tinieblas, como está dicho en Efesios 1. ¿De qué nos libró la cruz? Antes ustedes estaban, ¿a causa de qué? De su desobediencia, no de la desobediencia, a causa de su desobediencia. Pablo lo hace bien claro, ¿no? Entonces, antes estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia. Vamos a leerlo en primera persona. Antes estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia y nuestros muchos pecados. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente. Antes vivíamos en pecado igual que el resto de la gente. ¿Y qué es vivir en pecado? Lo dice allí el versículo, cerrando el versículo: obedeciendo al diablo. Miren, aquí vale la pena mirar que en la vida que el Señor nos llamó a vivir, aquí es que no quisiera usar como esa palabra. Bueno, dos bandos no son iguales. No estoy hablando que el bando del bien es igual al bando del mal.
que es como generalmente nos lo pintan, ¿sí? Nos pintan el bien y el mal en un mismo nivel de autoridad, nos pintan el bien y el mal en un mismo nivel de poder. Entonces ya nos van trastornando un poquitico la mente cuando vemos dibujos animados. Entonces aquí sale el Henry con cachos, con cola, con tridente, un Henry rojo, así hablándole a mi conciencia que ¿por qué no haces esto más bien? ¿Por qué no te dejas llevar por tu corazón? ¿Por qué no te dejas llevar por tus emociones? Y aquí de pronto aparece el Henry, el que es, ¿no? El que es el normal, como lo decía Carolina, el santo, con la aureola, con alitas, con la lira, y diciéndole a mi conciencia: no te dejes llevar, no le hagas caso. Entonces nos imaginamos la pelea o la lucha del bien y del mal de esa manera, cuando no es así. Cuando no es así. Primero recordemos quién es el creador. ¿Quién? O sea, solo hay un creador: Dios. Luzbel, posteriormente Lucifer, antes Luzbel, fue una criatura, y valga la redundancia, creada por Dios. Entonces ya en ese orden de ideas, ¿quién es más que otro? Ya. Aún Luzbel, ahora Lucifer, él no puede hacer nada por sí mismo que Dios no le permita que haga. O sea, Lucifer se mueve bajo la voluntad de Dios, pero también Lucifer se mueve Lucifer se mueve bajo la voluntad de Dios, y también Lucifer se mueve en las decisiones que nosotros le damos libertad a él de moverse sobre nuestras vidas. Cuando se movió sobre Job, fue por voluntad de Dios. Cuando Lucifer tocó la vida de Job, fue por voluntad de Dios. O sea, no es que Dios deseaba el mal para Job, Dios permitió. Quiero aclarar, Dios permitió que Lucifer, que Satanás, que el diablo, que el enemigo, no sé qué otros nombres les quieran dar, pero el coco el enemigo se moviera, permitiera que se moviera sobre Job. Pero lo que sucedió en la vida de Adán no era voluntad de Dios, sino que Adán decidió ir en contra de la voluntad de Dios y le dio autoridad y poder a Lucifer, a Satanás, de que se moviera, de que tocara su vida. Entonces debemos tener presente eso: Lucifer se mueve o porque Dios se lo permite o porque nosotros se lo permitimos. ¿Cuándo nosotros se lo permitimos? Lo dice Efesios 2. Antes vivíamos ¿en qué? En pecado. Versículo 1 decía que estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia. Ahí está el pilar del asunto. La guerra que se libra en este tiempo, la guerra que se libra desde que Satanás engañó a la mujer, engañó a Adán y Eva, la guerra que se libra no es una guerra del bien contra el mal. No es una guerra del bien contra el mal. La guerra que se libra es una guerra con el arma que usó Satanás para engañar a Adán y Eva. ¿Cuál fue el arma que usó? La mentira. Por lo tanto, la guerra que se libra es la verdad contra la mentira. Por eso a Satanás se le llama el Dios de la mentira, el padre de mentira. Por eso se le llama el padre de mentira a Satanás. Entonces empezamos a sacar cosas lógicas. ¿Cómo le quitamos el poderío al enemigo sobre nuestra vida? Porque miren, quiero tocar esto rápidamente. Cuando estuvo la obra en la cruz, nosotros nos pusimos bajo su señorío. Nosotros reconocemos que Jesús
todos estamos aquí, hemos reconocido el señorío de Cristo sobre nuestra vida, creemos en la obra de la cruz, creemos que su sangre es la que nos limpia de pecados, creemos en aquel Jesús hecho hombre que vino a vivir en medio de nosotros, a manifestar la voluntad perfecta de Dios, a que vivió cada día conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que Satanás nada pudo hacer con Jesús, porque Jesús no le dio ni un pequeño permiso a Satanás para que tocara su vida, porque Jesús vivió conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces todos creemos en la sangre que fue derramada, que nos limpia de pecado, que hemos nacido de nuevo, o sea que ya la naturaleza que hay en nosotros no es la naturaleza de muerte que entró en la vida de Adán y Eva, sino ahora es la naturaleza de vida. Por cuanto hemos nacido de nuevo, la naturaleza de Cristo está en nosotros. Entonces algunos se pueden preguntar, pero ¿por qué todavía el enemigo a veces tiene dominio, tiene señorío sobre nuestra vida? Bueno, aunque somos hijos de Dios, aunque somos cristianos, aunque conocemos la palabra, no nos movemos conforme a la palabra de Dios. Y cuando tú y yo desobedecemos la palabra de Dios en cualquier ámbito, pues el enemigo tiene derecho legal. ¿Alguien tiene derecho a entrar a mi casa? Bueno. ¿Alguien tiene derecho a entrar a mi casa? No, nadie. ¿Quién tiene las llaves? Yo. Pero si pasa cualquier persona por la calle y me dice que es la última maravilla en decoración, en diseño de interiores, yo no conozco a esa persona me habla, me dice esto y lo otro, y yo le creo a esa persona y termino entregándole las llaves a esa persona. ¿Qué le estoy dando a esa persona? El derecho legal de que entre a mi casa y haga con mi casa lo que quiera. Y después de que yo le entregué las llaves, voy y le oro al Señor y le digo, pero ¿por qué lo permitiste? ¿El Señor me dijo que le entregara las llaves a esa persona? No, yo libremente se las entregué, que fue lo que hizo realmente Adán y Eva. Ellos libremente, porque ese es el libre albedrío. Dios nos dio la libertad para decidir, no somos robots. Nos dio la libertad para decir, o somos, y aquí están las dos, o somos hijos de obediencia o somos hijos de desobediencia. Ahora, ¿dónde no vivimos la plenitud sobre nuestra vida? Cuando teniendo el conocimiento de la bendición, cuando teniendo el conocimiento de la gracia, cuando tenemos el conocimiento de la misericordia, no nos movemos bajo ese conocimiento. No nos movemos bajo esa verdad. Antes estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Entonces, o obedecemos a Dios o obedecemos al diablo. No, pero es que yo tampoco quiero obedecer al diablo. Entonces obedece a Dios. ¿Y cómo obedezco a Dios? Conoce su palabra y obra conforme a su palabra. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué en el capítulo 1? Mira que te mando. ¿En qué? ¿En qué Josué tenía que esforzarse y ser valiente? Nosotros muchas veces confundimos, o las personas confunden, que lo que el Señor le estaba diciendo a Josué era que como lo estaba preparando para entrar a la tierra prometida, entonces que fuera valiente para tomar la tierra que Dios le había prometido, que fuera valiente, que se esforzara hasta tomar toda la tierra. No, el esfuerzo y la valentía que Dios le dijo a Josué es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué le está diciendo a Josué? Vas a entrar a una tierra donde hay pueblos que no le obedecen,
donde hay pueblos que son hijos de desobediencia, donde hay pueblos que realmente practican lo que yo aborrezco. Entonces le estaba diciendo a Josué: esfuérzate, porque tú vas a tomar la posesión de esa tierra, pero corres el peligro de que cuando entres en esa tierra te dejes contaminar por el pensamiento de esa tierra. Por eso esfuérzate. ¿Y saben qué? Realmente podemos entender que el mantenernos en la palabra de Dios, que mantenernos en los principios de la palabra de Dios, que poder juzgarlo todo conforme a su palabra. Yo no sé si ustedes se toman el tiempo, se toman el momento de que todo lo que escuchan, todo lo que ustedes perciben como bueno, lo juzgan conforme a la palabra, lo ponen frente a la palabra. Los conflictos de iglesias divididas, de la iglesia de Cristo dividida, es porque no confrontamos todo conforme a la palabra, es porque no juzgamos conforme a la palabra. Lo seguimos juzgando con el maldito árbol que no debía haber comido Adán y Eva. Y cuando juzgamos conforme a ese árbol, pues lo que a alguno le parece bien, a algún otro le parece mal. Pero la pregunta no es ¿qué te parece bien a ti? ¿Qué te parece mal a ti? No es que a mí me parece que sí debería ser así. No es que a mí me parece que no. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cuándo vamos a ser unánimes juntos? Unánimes juntos vamos a ser cuando eso que a mí me parece bien lo confronto con la palabra, y cuando veo esto que creía, esto que pensaba, esto que consideraba que era bueno, y lo traigo y lo veo bajo la lupa de la palabra, ahí sí puedo juzgar. ¡Wow! Esto no es tan bueno como me lo pintan. Esto no es tan bueno como dicen. Entonces, ¿quiénes de nosotros juzgamos conforme a la palabra? Allí es donde nosotros empezamos a caminar en obediencia a Dios. ¿Quiénes son aquellos que viven en pecado? Como lo dice el versículo 2, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es? Y mire cómo lo dice esta versión, Nueva Traducción Viviente, no sé si la tenemos allí. Sí, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es? ¿El qué? Espíritu. Y ese espíritu lo encuentran ustedes ¿en qué? Minúscula. Espíritu en minúscula. Pero Pablo aquí nos está diciendo una realidad, que muchos de nosotros podemos decir: ay, pero no espiritualice tanto, ay, pero tampoco. Yo prefiero, perdónenme la frase, yo prefiero pecar por exceso que por omisión. Prefiero que me tilden de fanático a ser liviano. Igual mi fanatismo delante del Señor lo traeré, pero mi fanatismo, entiéndanmelo bien, mi fanatismo en algún momento me va a permitir más ser radical con las cosas del Señor que mi liviandad estar negociando los principios de Dios. ¿Quién es el Espíritu que qué? ¿Que qué? Que actúa, no que actuaba, no que actuará. Todavía es el Espíritu que actúa. ¿En dónde? En el corazón. Mire que no dice en el corazón de los que no son cristianos. Mire que no dice en el corazón de los que no son hijos de Dios. Mire que no dice en el corazón de aquellos que odian al Señor. No, no lo dice. La palabra lo dice, es quien es el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Podemos entrar nosotros ahí? ¿Sí? Y habiendo nacido de nuevo, podemos seguir siendo esclavos del Espíritu que opera en el mundo. Porque realmente la palabra lo declara, de los que se niegan a obedecer a Dios. Versículo 3, todos vivíamos así en el pasado. ¿Cuáles eran las manifestaciones de seguir al Espíritu, este mundo que actúa sobre aquellos que buscan desobedecer a Dios? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Cuál es el fruto? Esto es lo que me encanta de Pablo.
Pablo es tan práctico que no nos lo deja solo así, no nos lo deja solo como, un espíritu que actúa en los de desobediencia, en los que están muertos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es el fruto? ¿Qué se ve en aquellos que desobedecen a Dios? Bueno, todos vivíamos así en el pasado. ¿Cómo? Siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. A la final, un fruto de aquellos que están bajo el yugo del Dios de este mundo, Dios con D minúscula, es que se dejan llevar por los mismos deseos de su corazón. Para donde quiera ir su corazón, allá vamos todos detrás del corazón. Si el corazón siente hacer esto, lo hacemos. Si el corazón no siente, no lo hacemos. Si al corazón le parece, sigamos. Si al corazón no le parece, pues no seguimos. ¿Y cuántas cosas hemos procrastinado en nuestra vida por dejarnos llevar por los deseos de nuestro corazón? No, yo me siento así. Yo me siento bien así. Y como eso me hace sentir bien. Pero ¿cuántas veces lo que sentimos lo juzgamos conforme a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces lo que siente tu corazón, tú te has tomado un tiempo de estar allí tranquilo y decir, lo que estoy sintiendo es conforme a su palabra? Hacia donde me quiere llevar mi corazón es conforme a su palabra. No lo hacemos. No lo hacemos. Y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa, porque recuerden que aunque hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu ahora está vivo, nuestra carne todavía anhela carne. Nuestra carne todavía anhela. Nuestro espíritu está vivo, pero nuestra carne todavía anhela hacer lo malo. Entonces allí es donde encontramos el famoso trabalenguas de Pablo, donde Pablo dice que lo que yo quiero hacer no hago, y porque no quiero hacer esto lo hago, y después me doy cuenta que ay, pobre de mí, que estaba bajo el dominio del pecado de la carne. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en que no queremos hacer algo y terminamos haciéndolo? Ahora Pablo después dice, recuerden, todo les es lícito, pero no todo les conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Gracias. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Jesús lo decía de otra manera. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué debería hacer? Niéguese. Tome su cruz, o sea, que a esta carne que todavía siente, esta carne que todavía percibe, esta carne que todavía anhela, porque dígame si mis ojos naturales no van a anhelar tantas cosas que son si mi corazón, si mi mente, si mis manos no van a querer anhelar. O sea, si ahorita alguno tuviera un problema con azúcar, dígame si sus ojos al ver un helado así bien con cubierta de chocolate, tiene problemas de azúcar, pero ven un helado así, no se le empieza a volver agua a la boca, y no puede. Y no puede. Así como los conos que me compraba mi papá cuando vivíamos ahí donde mi abuelita había en la esquina de la carrera 10ª con calle 14 una heladería. Desde ahí se me quedaron los conos, esos conos de 3 bolitas. Todavía los dan, sí, yo sé que todavía. Pero es que en esa época yo no sé si eran más ricos o a uno les sabía más rico. Conos de 3 bolitas de diferentes colores, con arequipe, con chispitas de colores, con juguito de mora, con mora así bien, bien empalagoso, Uno ve eso, uno no puede comer porque le hace daño el azúcar, pero se le hace agua a la boca. Uno lo ve y la carne de uno lo anhela. Bueno, lo mismo es con el pecado. Es que el pecado es rico.
Ay, me van a decir que no. El pecado es sabroso. Seamos honestos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Cuánto nos gusta cosas que agraden nuestro propio corazón, aunque sabemos que van contrarias a la palabra de Dios? Y todavía nos preguntamos, a mí me pareció muy interesante que una persona todavía siga preguntando. Una vez, esta fue una historia que nos contó un pastor que me pareció interesante. Estábamos mirando el curso en Chequiná y el pastor Edgardo, llegó una señorita a comentarle al pastor Edgardo, es que yo estoy tan enamorada de un muchacho, él es tan buena persona, él es tan lindo, es un corazón tan grande, solo que no cree en Dios. Solo que él dice que Dios no existe. Pastor Edgardo, ¿yo me voy al infierno si tengo una relación con él? ¿Ustedes qué creen? ¿Ah? El pastor Edgardo le respondió, pues que te vayas al infierno, no, lo vas a vivir es aquí. Y cuando está nuestro corazón así brincando y vemos a esa persona, nos queremos dar el espacio y vamos y buscamos al pastor. Pastor, ¿será pecado? Pastor, ¿lo debo hacer? Y siempre que las personas vienen a mí les digo, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Busca la dirección del Señor, busca la guía del Señor. No busques mi guía. No busques la excusa para satisfacer tu corazón, porque a la final terminamos excusándonos a lo que dice el corazón. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Versículo 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Antes estábamos muertos. La obra de la cruz, ahora voy a ponerlo en la línea de tiempo. Antes estábamos nosotros muertos, ¿sí? Cristo murió. En la cruz, Cristo quiebra el poder de la muerte, quiebra el poder de las tinieblas sobre la humanidad, sobre toda la humanidad. Eso sucedió con toda la humanidad. Quiebra el poder de las tinieblas sobre la humanidad. Allí el juicio que había sido decretado ya cayó sobre Jesús. Nosotros que éramos, toda la humanidad era culpable por el delito de traición, porque realmente lo que sucedió en el Edén fue delito de traición. Nosotros podemos pintarlo sencillamente que desobedeció, fue una falta, fue una debilidad, vio el fruto tan lindo. No, Eva traicionó a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos, lo que nosotros estamos haciendo, estamos traicionando a Dios. ¿Y cómo te sientes tú cuando alguien te traiciona? ¿Cómo te sientes tú cuando tú das todo por una persona, cuando tú haces todo por una persona, cuando tú deseas bendecir a esa persona y esa persona, perdóneme, te pone la puñalada por la espalda? ¿Cómo te sientes? ¿Saben que uno prefiere una mentira? Bueno, una mentira, o uno prefiere, no sé, pero en la traición, o sea, que a uno lo traicionen, uno se siente traicionado. Eso es lo que hacemos con Dios. Eso es lo que hacemos con Dios cada vez que permitimos movernos fuera de su palabra. Ese es un delito de alta traición. Pero Dios, versículo 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Entonces ese delito de traición fue juzgado en la cruz. Allí debíamos haber muerto y no estamos muertos. Pero en su resurrección es que tenemos ahora
la bendición de tener su vida. ¿Cuál? Esa vida que no fue derrotada por la muerte. Esa vida que Satanás no pudo tocar, que no pudo tomar. Esa vida que viene del poder que impartió Dios sobre Cristo para levantarlo entre los muertos. Realmente nuestra realidad y nuestra expectativa y nuestra esperanza, ya que se habla tanto de esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida que para algunos son 70 años, otros 75, otros 80. Algunos dicen que ya está pagando horas extras y después de los 85 y todo esto. Para mí nuestra expectativa de vida, nuestra esperanza de vida está en el hecho de que Jesús resucitó. Yo no sé qué puede hacer esto en tu cabeza, de que tú medites y que tú pienses que la persona en la que tú crees no está en una tumba, como muchos tienen a muchos que creen y están en una tumba. ¿Cuántos creyeron en tantos hombres y mujeres y están en una tumba? Pero tu Señor, en el que tú crees, no está en esa tumba. Se levantó de entre los muertos, resucitó. Piénsalo. No lo dejes solo para una lección de vida cristiana. Ah, sí, claro, Jesús al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día volverá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ya lo decimos porque hemos perdido, aun con nuestra declaración de fe, hemos perdido el hecho de que Jesús está vivo. En el que tú crees está vivo. Y si Él venció la muerte, tú has vencido la muerte en Jesús. Y pensé que se iban a alegrar. No, están más aburridos. La muerte ya no tiene poder sobre tu vida. El poder que tiene la muerte sobre tu vida es el permiso que tú le has dado. El poder que tiene la muerte sobre tu vida es el permiso, porque tú le diste las llaves. Le diste las llaves y que entrara a tu casa. Ese es el poder que tiene la muerte sobre tu vida. Pero desde que Jesús resucitó, ya la vida, ¿qué es lo que dice? Nos dio vida cuando levantó a Cristo entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos. Recuerden que antes estábamos muertos. Antes estábamos muertos, Cristo resucita y los que creen en Jesús, ¿qué pasa? Resucitamos. Ahora vivimos y nos sentó con Él. Uy, Dios mío, ahora sí que reviente. ¿Cómo es ese emoticón que está la cara así con el cerebro explotado? Ahora sí, que se explote la cabeza, que no solo resucitamos, sino que en este mismo instante tú y yo estamos ¿dónde? Sentados, y no en el auditorio de la Comunidad Cristiana de Fe. ¿Qué es lo que hacemos todos los domingos? Sentarnos en el auditorio de la Comunidad Cristiana de Fe. Pero si tú meditas, cada día que tú te levantas, estás sentado. ¿Dónde? ¿Con quién? De modo, versículo 7, que en los tiempos futuros Dios puede ponernos a nosotros. Tú y yo somos ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Antes éramos estos. Cristo se levanta entre los muertos, va y busca a sus discípulos, va y les habla, les quiere decir: no se pierdan de todo lo que yo les tengo, no se pierdan de toda la vida que yo he preparado. Estoy vivo. Tomás, ¿será cierto? Pues mete tu dedo en los huecos de mi mano. Y de pronto muchos de nosotros necesitemos eso. De pronto muchos de nosotros en este momento necesitamos eso, decirle: Señor, ¿tú realmente resucitaste? Yo lo he pensado. Ay, Henry, ¿usted dudó? ¿Y quién les dice a ustedes que esta es la verdad?
¿Quién les dice que estamos siguiendo la verdad y no somos una secta más? ¿Nunca lo han pensado? Oh. ¿Nunca han pensado si realmente están en lo que es? ¿Qué tal no? ¿Qué tal estemos apasionados por algo que no tiene sentido, que no tiene valor? Por algo que no es real. Uy, Henry, pero no haga esas preguntas porque nos hace dudar. ¿Quién nos dice que esto es cierto? Seguir cualquier religión es fácil. Por eso, ojo. Por eso, ojo. Hay que tener cuidado en que estemos siguiendo otra religión. Ay, Henry, pero es evangélica. Religión igual. Entonces, ¿qué te hace pensar que estamos en la verdad? Respóndete. Respóndete. Porque un día de pronto te confronten y te vengan con mayores argumentos. Y te pueden venir con mayores argumentos de lo que tú puedas tener en este momento para defender tu fe. ¿Cómo vas a defender tu fe? Por eso perdónenme si en algunos los pongo a dudar, pero sería bueno que en algún momento entráramos como lo que le decía Job al Señor, ¿no? De oídas te había oído. Entonces, ¿quién nos dice? ¿Quién nos dice que estamos en la verdad? ¿No podemos responderla? Cuando tú y yo, y con esto cierro el epílogo, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Él, hay alguien que entró a habitar en tu vida, que es el Espíritu Santo. Él es el que te llevará a toda la verdad. Y podrán personas a venirme a mí con argumentos, con teorías, como estuvimos discutiendo hablando con una persona en esta semana. Teorías que si uno las escucha, uno dice, ups, pues tienen lógica y podrían movernos de nuestra fe. Pero es que hay alguien en nosotros, que es el que trae convicción a nuestro corazón. Tú puedes pelear con una teoría, tú puedes pelear con cualquier argumento, tú puedes pelear con todo eso, pero nadie me va a pelear a mí la realidad que yo siento en mi corazón. Peléamela la realidad que yo siento en mi corazón. Peléame la vida que yo siento en mi corazón. Ahora alguno podría estar preguntándose, ¿y cuál vida? Yo me siento igual. Yo en algún momento hice la oración de fe y no cambió nada. Yo en algún momento, no sé, pues mi familia era cristiana, pues yo lo seguí, eso sí, mi papá y mi mamá me llevaron para uno y otro lado. Pues sí, yo lo seguí y yo no siento nada diferente. Ah, bueno, ya, ahí sí ya es decisión tuya. Porque acuérdate que Jesús te dijo que cuando quieras buscar al Padre, entra en el secreto y búscalo. Y sabes, cuando tú buscas, encuentras. Y si tú buscas al Padre, lo encuentras. ¿Te has tomado el tiempo de buscar al Padre? ¿Nos hemos tomado el tiempo de buscarlo a Él y que Él traiga convicción a nuestro corazón? Porque nos podemos quedar en el terreno de lo teórico. La Biblia dice, y ese es un terreno peligroso también, porque muchos conocen la Biblia más que nosotros. Los discípulos se movieron conforme a lo que Jesús les dijo. Los discípulos le obedecieron. Los discípulos esperaron. Y en esa búsqueda, y ellos empezaron a buscarle, y en esa búsqueda de Dios fue que vino ese momento en que el Espíritu Santo, la promesa que está también para nosotros, vino y cambió la realidad de aquellos que estaban en ese lugar.
vino y cambió completamente la realidad. Y lo que hace la plenitud de nuestra vida es que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos cambie completamente la realidad. Sin Él, me atrevo a decir, me perdonan, y sé que está quedando allí grabado, sin Él, todo lo que hagamos es pura religión. Si tú estás aquí solo por cumplir un domingo, estás siendo un religioso. Si tú haces ciertas cosas sencillamente por ¿qué van a decir de mí?, estás siendo un religioso y te estás perdiendo de la maravillosa realidad de la vida de Cristo en ti a través de tu Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Si algo cambió la vida de los discípulos, fue que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les cambió absolutamente todo. Y ellos permitieron que esa vida se manifestara a través de ellos, que esa vida fluyera a través de ellos. Y allí empezaron a experimentar, lo repito nuevamente, las palabras de Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si tú no menguas, Él no va a crecer. Si tú y yo no menguamos, si nos da más el orgullo, si nos pelea más el orgullo, si nos pelea más la razón, si nos pelean más nuestras propias convicciones, muchas, perdónenme que a veces nos movemos en muchas convicciones que no son conforme a la palabra de Dios. Y perdónenme si suena muy radical, pero si no nos movemos bajo eso, eso no es menguar. Cuando nos movemos y, como lo decía el salmista en el Salmo 73, cuando logramos con creces los antojos de nuestro corazón, y porque lo hemos logrado nos sentimos plenos, nos sentimos llenos. Eso no es, eso es puro engaño. La verdadera vida es cuando el Espíritu Santo viene, el que está habitando en tu corazón en este momento, el que está allí en tu corazón en este momento. Puede ser un huésped adormecido, puede que esté allí completamente adormecido, o puede ser una persona completamente poderosa usándote a ti para vivir lo que Dios quiere con tu vida. Ahora una pregunta y cerramos. ¿Te sientes pleno con la vida que estás viviendo? ¿Te sientes pleno? ¿Hay completa plenitud? Porque lo que anhela el Señor es que estés completamente saturado, saturado. Cerremos un momento los ojos. Y si te animas, igual es tu decisión. Entra en ese lugar secreto. Y déjale conocer tu corazón al Señor. Déjale conocer tu corazón a Él. El Espíritu de Dios está en este lugar. No vas a cantar, solo que estés allí. El Espíritu de Dios se sienta en este lugar. Está allí para consolar. Está allí para liberar. Está allí para guiar en
Sabes, Él está ahí a tu lado. Está ahí a tu lado. Pídele que te llene. Si anhelas vivir una vida diferente, si tienes la expectativa de todo lo que Dios ha dicho y que sabes que Él lo puede hacer, dile: muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor, yo bendigo cada vida y bendigo cada corazón. Bendigo el propósito, Señor, que está sembrado en cada uno, Dios, por ti. Ese propósito que de pronto está allí en algún rincón. Ese propósito, Señor, que de pronto nos olvidamos que estaba allí, pero que todavía está en sus corazones, Señor. Yo bendigo cada vida, Señor, y declaro el poder de tu resurrección en cada uno de ellos, Padre. Como ha sido nuestra oración en esta semana, Señor, declaro que la piedra ha sido removida. Aquella piedra que no pudo retenerte a ti allí en el sepulcro, Señor. Aquella piedra que fue removida por el poder del Padre, la vida del Padre que te levantó de ese lugar de muerte y te dio vida. Yo declaro que la piedra en nuestros corazones es removida por el poder de tu Espíritu Santo. Y tu vida entra y tu luz fluye en cada uno, Señor. No nos has llamado, oh Rey, a asistir a una reunión. No nos has llamado a ser miembros de una congregación. No nos has llamado a cumplir con ciertas prácticas religiosas, oh Rey. Nos has llamado a ser tus hijos, hijos tuyos que te manifiestan aquí a ti en esta tierra. Hijos tuyos llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Llamados, Padre Celestial, por ti, llamados por ti. Señor, declaro que tu corazón, oh Padre, nos llama cada día más fuerte. Gracias porque te conocemos. Gracias, Señor, porque tu misericordia se ha manifestado en nuestra vida. Gracias porque aún sin merecerlo, tu gracia ha sido derramada sobre nosotros. Señor, que tu amor nos seduzca cada vez más. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando cada día el control de nuestro existir, en la medida en que nosotros se lo permitamos. Toma el control, Espíritu de Dios. Toma el control, Espíritu de Dios. Yo estoy convencido que estoy en la verdad. Yo estoy convencido que camino en la verdad.
Yo estoy convencido, Señor, que el día en que parta de este mundo estaré contigo por la eternidad. Estoy convencido de que tu palabra es la verdad y la defenderé, Señor, y la manifestaré. Así me traten de loco, así me traten de fanático, Señor, así me traten de religioso espiritual, defenderé tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor. Danos tu fuerza, Espíritu de Dios, para que cuando venga la dificultad podamos estar sostenidos en la roca que eres tú, Rey. Gracias, gracias. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén. Que el Señor los bendiga. Madres, feliz día.